Buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos a Casa Árabe. Hoy damos comienzo al ciclo de 11 conferencias Grandes capitales del mundo islámico medieval, pasado y presente, que Casa Árabe coorganiza de aquí a noviembre con la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, con la colaboración del Grupo de Investigación Sísifo del área de Arqueología de la Universidad de Córdoba. El objetivo de este ciclo es abordar, de la mano de especialistas a nivel mundial en la materia, la historia de algunas de las ciudades más importantes de la historia del Islam y que en algún momento se erigieron como capitales de un importante reino o imperio medieval. En dichas conferencias se examinará tanto su época de mayor apogeo como su expansión urbana y desde una visión crítica y actual la conservación del patrimonio y los vestigios de las ciudades que han llegado hasta nuestros días para, según cada caso particular, analizar el estado de su patrimonio, su conservación o su abandono o expolio, así como las consecuencias de las guerras o la presión inmobiliaria. El ciclo se enmarca en las actividades que Casa Árabe organiza para la celebración del 1300 aniversario de Córdoba como capital de Al-Ándalus, momento en el que Córdoba se convirtió en la capital del Emirato de Al-Ándalus y en uno de los centros políticos, económicos y culturales más significativos de la historia de la humanidad. Hoy abrimos el ciclo con la primera conferencia dedicada a Damasco, cambio y continuidad en la Alta Edad Media, y con un ponente de excepción, Hugh Kennedy, profesor del Departamento de Lenguas y Culturas del Cercano y Medio Oriente en la Universidad de Londres y uno de los más prestigiosos especialistas en la historia islámica medieval de Europa y de Asia. Hugh Kennedy es miembro del Centro de Estudios Iraníes y del London Middle East Institute de la School of Oriental and African Studies. Actualmente codirige el proyecto Economic Integration and Social Change in the Islamic World System 800-1000 Common Era y ha publicado una amplia diversidad de estudios históricos centrados especialmente en los antiguos territorios de Siria e Irak. Su conferencia se centrará en la historia y topografía de Damasco desde el período bizantino hasta el siglo XII. En ella hablará principalmente de la importancia de esta ciudad como capital del califato omeya y los cambios que experimenta tras la llegada del gobierno abasí y el papel posterior de la dinastía selyúcida. De su mano podremos conocer la evolución del callejero urbano, la mezquita omeya y la construcción de la primera ciudadela, para finalmente abordar la realidad de esta ciudad histórica en el contexto de los siglos XX y XXI. Para su presentación contamos también con la presencia de Rafael Blanco, profesor de la Universidad de Córdoba y colaborador de este ciclo. Antes de pasarles la palabra, me gustaría agradecer a ambos por su presencia y participación, así como a todos ustedes. Espero que disfruten esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, sobre todo agradecer a Casa Árabe, también en este caso a la Fundación Tres Culturas, la implicación que han tenido, la iniciativa que han tenido en organizar este ciclo de conferencias, que creo que hasta la fecha ha sido algo único en este país y que además viene muy bien a la hora de tomar esa efeméride que bien ha comentado de la capitalidad de Córdoba. 13 siglos, 1300 años hace que Córdoba fue capital de Al-Ándalus. Fue un elemento, fue una ciudad, un núcleo muy importante en cuanto que fue el centro de todo un imperio, pero que además fue un nexo entre Oriente y Occidente, entre Europa y África, entre el cristianismo también y el Islam, y también con sus matices, también ese concepto tantas veces traído de las tres culturas, ¿no? Pero al fin y al cabo fue eso, fue un epicentro de Al-Ándalus.
y duró mucho más allá de los omeyas. Hasta hoy incluso tiene la referencia a Córdoba es continua fuera de nuestras fronteras e incluso también en tiempos posteriores a la caída de la dinastía omeya. Bien, como sabemos, en el 716 Córdoba, gracias al traslado de Al-Hurr de Sevilla a Córdoba, la capitalidad, empieza un periodo muy importante en el que la dinastía omeya se fortalece prácticamente hasta que en el año 929 se funda el califato, que durará hasta inicios del siglo XI, cuando con la dinastía, con la fitna, con la guerra civil, cae esa dinastía. Esta ciudad, esta capital omeya, fue muy importante en el mundo y fue en gran medida un foco cultural y político y económico trascendental, un referente único y que hoy podemos comparar quizás a lo largo de la historia su importancia con grandes ciudades como la Atenas de Pericles, la Roma imperial, el Pekín de la dinastía Ming, el Madrid de los Austrias o incluso la París napoleónica, ¿no? Bien, en ese contexto hemos querido, desde mi humilde colaboración con este ciclo, traer o juntar una serie de grandes capitales que en esas fechas tenían una relación muy próxima a Córdoba en determinados aspectos y que también fueron grandes centros de imperios, de reinos, etc. Desde la que hoy iniciamos con Damasco, el origen de esa gran dinastía omeya, a otras ciudades muy importantes que tendremos en siguientes conferencias, como Bagdad, la Samarra del Imperio Abasí, el caso de Cairo, Fustat, Sabra al-Masuriyya, Kairouan, de la dinastía Aghlabi Fatimí, etc. También en el occidente, Fez, con una amplia o con una importante ligación al mundo andalusí. De hecho, uno de sus barrios, el barrio de los andalusíes, fue fundado por propios cordobeses que salieron de la capital a inicios del siglo IX. O Marrakech, como ese núcleo central del gran imperio almorávide primero y almohade después. O también otros grandes centros dentro de la península, como el caso de Sevilla, la capital almohade, Murcia, un poco como capital, como reino de ese reino mardanishí, o Granada, ya el último reducto de Al-Ándalus, que mantiene todos ellos una referencia continua a Córdoba, esa capital cordobesa, y que ellas también serán muchas veces grandes capitales. Bien, para todo ello queremos traer, y de hecho creo que se ha conseguido, un repertorio, un elenco de investigadores bastante importante, como es el caso de hoy con el profesor Hugh Kennedy, que es realmente todo un lujo poder inaugurar con él este ciclo de conferencias. Ya ha comentado algo en este caso el director de Casa Árabe al respecto de su currículum, es muy extenso, tampoco voy a centrarme, a buen seguro ustedes ya lo conocen bastante bien, básicamente por la gran cantidad de trabajos que lleva y con la gran calidad que los ha tratado siempre, desde el punto de vista de la filología, de la arqueología, de la historia en general y prácticamente yendo desde Al-Ándalus hasta Irán. De hecho, creo que recientemente viene de Irán y es de agradecer que hoy pueda estar también con nosotros. Le damos muchas gracias por estar de nuevo aquí. Bien, su bibliografía es tan extensa, es tan amplia, que podemos citar algunas de las grandes monografías que muchos de ustedes conocerán, como The Early Abbasid Caliphate, A Political History, Crusader Castles, la España y la Portugal musulmana, una historia política del Al-Ándalus, el Imperio Bizantino y el temprano Oriente Medio, las grandes conquistas árabes, ahora tiene uno digamos en cartera, que es el califato, que es también muy transversal, tratando el califato en general, tanto en el pasado como en la actualidad. Una gran cantidad de artículos científicos que hoy día son referencia, tratando muchas veces un tema que a mí personalmente me interesa mucho, y esa transición entre el mundo antiguo y el mundo medieval islámico, algo que ha tratado en muchos lugares y que es muy interesante. Y todos estos temas tan amplios, tan extensos, tratados pues con una capacidad de asimilación, de reflexión verdaderamente prodigiosa y admirable. No hay pocos investigadores que puedan acceder a ese nivel que tiene el profesor Kennedy. Muchas veces me pregunto cómo es posible. Él lo explica desde una visión muy humilde, pero recuerdo, no sé si era en el libro de las grandes conquistas árabes, al inicio comenta y da un poco una argumentación de por qué puede abordar o cómo se pueden abordar temas tan amplios, con visiones tan amplias, con visiones tan generales. Hay una frase que además me gusta mucho y desde entonces la tengo grabada, que es somos como enanos a hombros de gigantes.
esta frase que se atribuye a Bernardo de Chartres, quiere decir que nos levantamos sobre figuras que ya tienen una gran altura y gracias a ello, a subirnos sobre ellos, podemos ver más lejos de lo que ellos vieron. Yo creo que, sin embargo, hoy día, más que de sobra, el propio profesor Kennedy ya es, y es de sobra, un gigante, sobre hombros de gigantes y sobre lo que otros en el futuro pues intentaremos subirnos si nos deja. Muchas gracias. Thank you. Well, thank you very much, ladies, and thank you very much to our two speakers, to Rafael. Quiero dar las gracias a Rafael y a Pedro por esta presentación tan amabilísima, que es mucho más de lo que me merezco, desde luego, y quiero dar las gracias a todos los que están aquí esta tarde. Y lo que voy a hacer es hablar un poco sobre la historia de la ciudad de Damasco, como saben, pero estoy muy contento de que sea parte de una serie de conferencias que abarca tantas otras ciudades y sobre todo ciudades del Magreb y de Al-Ándalus, y que después vuelva también a Córdoba, como hemos oído, por todos esos vínculos que esas ciudades tienen con Córdoba. Yo estoy a punto de terminar, estoy ya leyendo las galeradas de mi último libro, que lo llevo de hecho en el maletín, y que es un estudio de califato, conceptos de califatos a través de los siglos de la historia del Islam, desde la muerte del profeta Mahoma, llegando hasta el siglo XXI. Y para hacernos una idea de lo que ha significado un califato y todas las distintas cosas que ha significado el califato a distintas comunidades musulmanas en distintos momentos de la historia del Islam, intentando transmitir la riqueza y la diversidad de la experiencia política islámica y cómo esos ideales del califato se han ido plasmando. Y eso, por supuesto, me lleva de vuelta a las capitales de los califatos como Córdoba, sobre la que he escrito en el contexto de este libro, pero también a Damasco, a Bagdad, al Cairo, porque los califatos y las ciudades han estado siempre unidas en distintos momentos, y la mayoría de las grandes ciudades del mundo islámico han sido en algún momento capitales de algún califato. Pero llego a Damasco también porque, como sabemos, Siria lleva 4 años sufriendo una guerra civil terrible, prolongada, durísima, y el daño que esto está causando a la sociedad de un país pequeño es realmente aterrador, y además parece que no termina nunca. La antigua ciudad de Damasco está, por lo menos físicamente, intacta, en el sentido de una destrucción física de la ciudad intramuros que no se ha visto afectada todavía por este terrible conflicto, no tanto como otros sitios. Pensar que Siria, a través de los siglos, ha estado dominada no por una gran capital, sino por dos. Y la otra de esas grandes ciudades, Alepo, sí que ha sufrido terriblemente en los últimos 2 o 3 años y sigue sufriendo en la actualidad un grado de destrucción que nos lleva a pensar que va a ser muy difícil que se recupere, porque es la destrucción no solo de los grandes monumentos, el maravilloso minarete del siglo XIII, que era un símbolo tan importante para la ciudad, sino también toda la red de mercados, que eran uno de los grandes tesoros y uno de los grandes atractivos de Oriente Medio, antes de que comenzase este terrible conflicto. Y por lo tanto, hablando de Damasco, tenemos que estar agradecidos de que gran parte de la ciudad haya escapado ese terrible daño, pero eso nos impide sentir la tristeza de la destrucción de Alepo y tener miedo por lo que puede pasar con Damasco, porque son ciudades que con la tecnología moderna son absolutamente frágiles y vulnerables a un cambio rápido y destructivo, y por eso tenemos que valorar lo que tenemos y protegerlo en la medida de lo posible. Y con estos antecedentes tan sombríos y tan tristes es donde tenemos que enmarcar esta conferencia sobre Damasco. Yo fui por primera vez a Damasco en 1964 y llevo viajando, por lo tanto, a esa ciudad ya más de medio siglo.
y he ido muchísimas veces. No voy a decir que he ido todos los años desde entonces, porque no es así, pero sí que he estado muchísimas veces y he visto cambiar la ciudad y he visto a la ciudad desarrollarnos siempre de la mejor manera. Y creo que a lo largo de todas esas visitas sí que creo que he llegado a captar la esencia de la ciudad y siento un gran cariño por la ciudad, por sus ciudadanos, por cómo ha ido evolucionando y cambiando el entorno urbano con el transcurrir de los siglos. Y es parte de este cariño y de este disfrute de la ciudad lo que pretendo transmitirles hoy con esta conferencia. Y me pregunto si sería posible a lo mejor bajar un poquito la luz, porque si pudiéramos bajar un poco la luz se verían un poco mejor las diapositivas, porque si no se van a ver muy regular. Yes, I hope that's going to make the Bueno, sí, espero que así se vean un poco mejor I start off with one of the las imágenes y empiezo con una de las imágenes europeas más antiguas de Damasco, un grabado del siglo XVII que no se parece en absoluto nada a Damasco. Es un concepto completamente imaginario de una ciudad en una planicie rodeada de muros con unos elementos absolutamente poco realistas e imaginarios, pero sí que transmite el impacto que la idea de Damasco tenía sobre la imaginación europea. Algo que nos ayuda mucho más a entender la topología de la ciudad es este grabado del siglo XIX, donde estamos mirando desde las montañas hacia el oeste de la ciudad, el monte Qasioun, que domina la ciudad, y sobre lo que era no un suburbio aparte, sino una comunidad distinta, Srodjia, donde el gran místico Al-Arabi y otras personas están enterrados, y que era un poco una ciudad a la que huir del calor de Damasco, y también era donde se enterraba a los santos. Y vemos desde aquí, y podemos ver aquí al fondo, sobre los árboles y los jardines, la ciudad de Damasco en esa planicie, y luego más allá vemos los jardines al otro lado de Damasco y luego el desierto más allá. Y en este grabado vemos cómo Damasco está enmarcado y formado por los ríos, por el agua que cae desde los montes del Líbano, el río Bárada y demás. Damasco nunca hubiera podido existir si no hubiese sido por estos cursos fluviales antiguos que traen el agua a terrenos potencialmente fértiles en el borde del desierto. Por supuesto, ahora mismo esta vista es muy diferente, porque toda esta parte entre Samergier, en la parte delantera de esta imagen, y Damasco, en el otro lado, está completamente urbanizado, y ahora son todo carreteras y edificios de hormigón y barrios modernos de distintos tipos. Pero yo creo que sí que nos permite con esta imagen, este grabado, hacernos una idea del emplazamiento de Damasco, y por ese oasis natural, por la forma en la que los ríos alimentaban esa planicie fértil, ha sido cuna de culturas posiblemente desde el 7000 o 8000 antes de Cristo, probablemente desde el periodo neolítico y desde los primeros asentamientos en Oriente Medio, y la arqueología de ese periodo está completamente perdida en cuanto a Damasco, no queda rastro alguno, pero probablemente las primeras comunidades, los primeros asentamientos en el periodo neolítico establecerían algún tipo de centro en Damasco, pero realmente es la ciudad histórica la que vamos a analizar, sobre todo la ciudad posclásica, y este mapa nos muestra Damasco el primer periodo moderno, de la era moderna, y lo que resalta inmediatamente en esta imagen de Damasco son los muros de la ciudad, las murallas de la ciudad que rodean
al centro antiguo. Y una de las cosas más llamativas de Damasco en cuanto a su topografía histórica es que los muros de la ciudad, tal y como los vemos hoy, aparte de un pequeño cuadrante en el suroeste, siguen todos en pie de una manera o de otra, y esas murallas, esos muros de la ciudad en la actualidad, que sepamos, son los mismos que había en la época romana y en la primera época islámica. Y de hecho, las narrativas de las conquistas de Damasco por los musulmanes en el año 363 describe qué puertas de la ciudad y cuál de los comandantes islámicos acampó delante de qué puerta de la muralla, y lo sorprendente es que cada una de esas puertas de esa muralla siguen ahí y con el mismo nombre que en esas crónicas de principios del siglo VII. No hay ninguna otra ciudad de Oriente Medio, de hecho, con la posible excepción de Roma, hay muy pocas otras ciudades de Eurasia Occidental en la que se dé esta continuidad de los nombres de los elementos topográficos, una continuidad en este caso de los nombres de las puertas de las murallas. Y esto se debe a que la muralla rodeaba a Damasco en el primer periodo islámico, una ciudad que se ha mantenido, antigua, que se ha mantenido intacta hasta la actualidad. Y dentro de esa ciudad hay una serie de calles que, aunque han evolucionado a lo largo de los siglos, siguen reflejando básicamente la distribución de las calles en la ciudad romana. Y eso es lo segundo de lo que voy a hablar con un poco más de detalle después. Y podrán ver, espero, voy a intentar enfocarlo un poco, o que la flecha la marque un poco, pero no, parece que no. En el sur podemos ver esa calle que va de este a oeste, la gran avenida que atraviesa la ciudad y como 2/3 del recorrido de las murallas de la ciudad. Y esta calle recta que atraviesa la ciudad es precisamente, sigue el mismo recorrido exactamente que la principal calle romana. Esta ciudad, que en la versión inglesa, por lo menos, de los Actos de los Apóstoles en la Biblia, se llama la calle recta, y se llamaba la calle recta porque era recta. Y que sepamos, esta ha sido la línea de la calle principal de la ciudad antigua de Damasco. Desde entonces, aunque hayan cambiado cosas, el nivel de la calle ha subido a lo largo de estos siglos, probablemente 7 u 8 metros, y los edificios evidentemente han cambiado y han evolucionado, pero esto demuestra la extraordinaria continuidad de Damasco, que podamos ver todavía el plano de la ciudad romana en la ciudad actual. Y dos edificios más que dominan la topografía de la ciudad y de los que volveré a hablar después. Primero, la mezquita de los Omeyas, de la que voy a hablar mucho. Y la mezquita de los Omeyas es un ejemplo maravilloso de la continuidad de los lugares sagrados a través de los milenios, porque probablemente, aunque no podemos demostrarlo porque nunca se ha excavado, pero probablemente fuese el emplazamiento del templo del dios Hadad, el dios del trueno de Canaán, y desde luego fue la localización del culto romano de Júpiter, con la relación entre Hadad y Júpiter tan típica del enfoque sincretista que tenían los romanos para con las religiones locales, combinándolos con sus propios dioses. Y desde luego también fue la localización de la Catedral de San Juan Bautista, cristiana, y por supuesto, sin duda, fue el emplazamiento de la mezquita de los Omeyas, que sigue existiendo en la actualidad. Y una vez más, una continuidad extraordinaria en cuanto a los lugares sagrados. Y aquí podemos ver una reconstrucción de parte del plano de las calles en la parte oriental de la ciudad antigua, en este caso desarrollado por el arqueólogo sirio-francés Jean Sévagé en los años 30, y Sévagé intentaba con este plano
en estas calles más resaltadas, marcar las calles actuales que siguen el mismo recorrido que las antiguas calles romanas. Y el plano puede parecer un poco caótico, pero Sauverger nos muestra cómo con las calles romanas se sigue viendo la cuadrícula y esto define las calles actuales. Y así es como ve Sauverger este proceso, que es extraordinariamente interesante y creo que también una arqueología teórica muy influyente, modelos arqueológicos que desarrolló él, y lo que está intentando hacer es mostrar cómo evolucionan las ciudades antiguas y que se convierten en ciudades medievales sin perder su orientación, etc. Y para entender esta ilustración, este diagrama, tenemos que trabajar desde el lado derecho e irlo leyendo hacia la izquierda, supongo que como el árabe. Y en el lado derecho tenemos las calles con columnas del periodo clásico, con las tiendas cuadradas, las aceras anchas, los soportales, y luego según van pasando los siglos, Sauverger piensa que este fue un desarrollo tardío, yo creo que probablemente anterior, en el periodo bizantino. Veamos lo que pasa aquí. ¿Vamos bien? Sí. Parece que tenía un poco lejos el micrófono. Aquí lo que pasa es que las tiendas empiezan a salir a la acera. La acera se construye sobre ella y en una tercera fase, digamos, las tiendas ya invaden la calzada. Y según van pasando los años, la calzada principal de la calle está totalmente construida con tiendas y por lo tanto el tráfico, los peatones, tienen que irse hacia la acera del otro lado y, como vemos, según va pasando el tiempo, la parte principal de la calzada, la parte central de la calle, pasa a estar completamente construida. Se construye encima y la calle se desplaza hacia un lado, hacia el otro, hasta que llegamos al extremo izquierdo, cuando ya tienes 3 o 4 calles estrechas distintas, donde antes había una gran calle clásica. Y lo que él resalta es que todo esto ocurre en el mismo lugar. Es decir, si ves la línea que seguían las columnas de la calle clásica, las puedes identificar a lo largo de toda la calle, pero la calle ha ido evolucionando y se ha ido adaptando a lo largo de los siglos, pueblos distintos por distintas cosas. ¿Y esto por qué lo hacen? Pues los arqueólogos de la generación de Sauverger en los años 30, en los años 40, creían que esencialmente se debía que la administración había una decadencia, todo el recorrido clásico de la ciudad era abandonada por gente que ya no la entendía y que estaba dispuesta a dejar que las cosas se fueran cayendo y demás. Pero yo creo que en los últimos 20, 30, 40 años tal vez hemos pasado a interpretarlo de otra manera. La gente utiliza los espacios urbanos en el centro de Damasco y en otras ciudades de distintas formas en distintos momentos de la historia. ¿Y qué formas son esas? Pues pienso que hay 2 o 3 cambios fundamentales que se producen aquí. Uno es que la gente no utiliza ya vehículos con ruedas, y esta es una cosa curiosa que el gran historiador medievalista americano Richard Bullier señaló en un libro muy influyente que se llama El camello y la rueda, The Camel and the Wheel, que se publicó en los años 70, y el transporte de ruedas casi desaparece en Oriente Medio entre el final del Imperio Romano y el siglo XIX. La gente no transporta cosas en carros, la gente no monta en carros, no monta en absoluto en vehículos con ruedas, ni los utiliza para transportar cosas, sino que más bien transportan las cosas en animales de carga, en camellos, en mulas, en los lomos
de animales de distintos tipos y con porteadores humanos. Cuando yo llegué por primera vez a Damasco en los años 60 era muy habitual ver al porteador, el jamal, con esa enorme carga sobre los hombros, un hombre doblado sobre el tremendo peso de los troncos o el mueble o lo que llevara. Ya no vemos, por supuesto, esos porteadores, afortunadamente desde hace años, porque era un trabajo terrible y la gente actualmente pues utiliza otros medios de transporte y otros medios para transportar mercancías, vehículos de motor, etcétera. Pero desde el punto de vista de la topografía, si se deja de usar el transporte rodado, ya no hacen falta tiendas anchas. No es necesario. Es mucho mejor utilizar el espacio para tiendas, espacios minoristas, como se diría actualmente. Así que la desaparición del transporte rodado significa que se aprovecha el espacio urbano de otra manera. Pero además pasa otra cosa, y es que la ciudad prospera. Es decir, que hay cada vez más personas que quieren tener tienda y que quieren vender cosas en el centro de la ciudad. Y a mano derecha, al principio del diagrama, vemos 4 grandes tiendas. Y si nos vamos al otro extremo, las tiendas son más pequeñas, pero son mucho más numerosas. Es decir, que hay más tiendas, más vendedores en el mismo espacio urbano. Por lo tanto, no es una señal de abandono ni de decadencia, sino que es un signo de que el mercado va en aumento, hay más demanda y hacen falta más tiendas. Y también hay otra cosa. Tengo un colega que está trabajando en un proyecto de historia económica. Es una colega que trabaja en el Reino Unido y dice que cambia el carácter de los comercios. En la época de los romanos las cosas se hacían en las tiendas, en la calle. Es decir, que la fabricación y la venta se hacían en estos recintos aquí. Pero en las economías islámicas más modernas, la fabricación y la venta se habían desgajado. La fabricación ocurría en zonas distintas de las zonas de venta y, según ella, uno de los motivos por los cuales las tiendas eran más pequeñas es que ya no eran talleres, eran simplemente lugares en los que se vendía. Una de las señales de continuidad que tanto me interesa en el caso de Damasco y también de otras ciudades, y que está especialmente claro en el caso de Damasco, y es que los vestigios, los restos del plano de la ciudad se mantiene, pero el entorno urbano se utiliza de manera distinta y con fines distintos. Aquí tenemos otro mapa que dibujé yo para un atlas de historia islámica que escribí, y aquí se ve la ubicación de la mezquita en rojo. Y se ve también la línea de las principales calles y de las murallas y de la ciudadela. Y aquí vemos una acuarela de las calles antiguas de Damasco y aquí una fotografía de las murallas. Ya ven lo que ha ocurrido. Con las murallas siguen en pie. Se ve todavía la piedra de las murallas y hace poco, por primera vez, las murallas de Damasco han sido objeto de un estudio de Jean-Michel Mouton de la Sorbona, y espero que su estudio se publique próximamente porque nos ayudará mucho a entender cuáles fueron las distintas etapas de su construcción. Pero a partir del siglo XVI, la muralla
dejó de cumplir una función militar. Se empezó a construir casas apoyándose en la muralla, pero la línea de la muralla se mantiene. Las casas se construyeron encima de esa ciudadela y no se derribaron como se hizo en otros lugares. Se consideró que las murallas eran inútiles y se derribaron. Aquí en Damasco no se podía hacer porque la gente había construido sus casas apoyándose en la muralla y eso ha conservado esas murallas que se reparaban y restauraban constantemente a lo largo de la Edad Media. Las puertas también se reconstruían y aquí vemos algo que escribió Al-Nuradin contra los cruzados en 1154 hasta su muerte en 1171. Fue quien mandaba en Damasco y reconstruyó muchas de las torres de la ciudadela y aquí manifestaba que lo había hecho. Esta foto es malísima, pero bueno, se ve todavía en algunos lugares, en la puerta oriental de la ciudad, se ve todavía dónde estaban las puertas romanas. Y el plano romano no solo se ve en las murallas, es el eje de muchas zonas de la ciudad. Aquí vemos una arcada romana con probablemente arcos omeyas que llevan a la gran mezquita. Y vemos aquí el plano clásico con un pórtico clásico por debajo del arco que todavía está en pie, que se remodeló durante la época de los omeyas en el siglo VIII, pero utilizando muchas características clásicas. Y aquí en muchas de las calles vemos los cimientos de piedra, que deben remontarse a, pues no lo sabemos. Habría que hacer un estudio casa por casa. Si ese estudio se podría hacer si las cosas fueran más fáciles en Damasco, pero se desconoce la edad de las paredes de estas casas. Probablemente muchas de estas casas son paredes que construyeron los romanos y que tuvieron un uso u otro. Hay mucha continuidad en cuanto a la ciudadela y el plano de las calles. Ahora bien, con la llegada del Islam hubo una evolución importante y se construyó la mezquita omeya, que es uno de los principales edificios. Aquí se ven los minaretes y aquí vemos una fotografía que nos da una idea más clara de la relación que guarda con el resto de la ciudad. Y desde el punto de vista del urbanismo es especialmente interesante. Lo que rodea a este recinto rectangular son los bloques del temnos, del templo. Esa es la mampostería. Vemos que es romano porque es una mampostería mucho más gruesa que la posterior. Y cuando vemos el edificio construido por los omeyas, vemos que el tamaño de las piedras ha disminuido. Las piedras que utilizaban los romanos eran mucho más grandes. Las de los omeyas eran más pequeñas. ¿Y por qué? Pues probablemente por el cambio del modo de transporte. La falta del transporte rodado del que he hablado antes significa que hay que cargar con las piedras en camellos y mulas. Y eso significa que las piedras deben ser reducidas, porque aunque los camellos sean fuertes, tampoco pueden llevar los bloques que encontramos en la arquitectura romana. Y el temnos romano
es lo que dibuja el precinto de la mezquita, el recinto de la mezquita. Los omeyas, y sabemos que este edificio se construyó durante el reino del califa Al-Walid I, fue configurar este edificio, con una sala de oración a la derecha, un domo y un patio enorme. Se reutiliza, pues, el espacio romano, eso está claro. Pero en esta foto también se aprecia otra cosa. Y es que la mezquita es el espacio abierto más importante de la ciudad amurallada. Es el espacio público más importante abierto que está en esta ciudad tan densa. La mezquita sustituye a la iglesia, al templo, pero también sustituye al ágora, o sea, la plaza de la ciudad. Cuando se nombra un nuevo gobernador, va y ofrece la jutba, como los romanos iban al anfiteatro o a la plaza para transmitir sus mensajes políticos. La mezquita asume esa función, la función no solo religiosa, sino también la función social. Y aquí vemos otra foto de lo mismo y otra imagen de lo mismo. Un edificio extraordinario que domina el paisaje de Damasco. Esta es una fotografía bastante mala de la plaza. Y si examinamos el plano, vemos el temnos romano y la sala de oraciones y los minaretes más tardíos que se construyeron en el siglo XV. Lo construyó un sultán mameluco, y esto demuestra de nuevo cómo se ha renovado esta mezquita, cómo se ha ido renovando esta mezquita a medida que ha pasado el tiempo. Y vemos aquí otra vez el patio de la mezquita, un espacio abierto enorme que refleja de muchas maneras y reproduce los soportales que se podían encontrar en el ágora de una ciudad romana. Y aquí vemos un edificio un poco raro que reposa sobre los pilares, y nuevamente es algo que refleja una práctica muy antigua. Probablemente se trate del tesoro público de los omeyas. Existe una tradición en la arquitectura y la historia islámica según la cual el lugar en el que se guarda el dinero, ese lugar no estaba en un lugar oculto, sino que estaba en un lugar público, y esta tesorería parece reflejar esa práctica. Probablemente se trataba de la tesorería de la ciudad. Algunas personas consideran que se trata de un baptisterio bizantino. En la época moderna, desde el siglo XV y tal vez desde antes, desde el siglo XII, se utilizó como depósito de documentos antiguos. Como sabemos, en la historia de Oriente Medio los documentos perecen muy rápidamente. No tenemos los mismos documentos tan valiosos de Oriente Medio islámico que tenemos en los monasterios europeos, por ejemplo. En los monasterios y en España, esos documentos que se remontan a los siglos IX y X. Esos recursos documentales no están presentes en la tradición islámica. Cuando se estudió esta tesorería se vio que contiene muchos documentos medievales de algún tipo o de otro, certificados de peregrinación, testamentos, compraventas, etc. Y al final se trata de un archivo, pero
Muchas de las cosas que había se llevaron a Estambul justo antes de la Primera Guerra Mundial y ese material no se ha vuelto a ver. Se sabe que existe en Estambul, pero es muy difícil acceder a ese material, en parte por la oposición de los turcos. Y recientemente se han descubierto otras cosas también en la tesorería. Algo muy misterioso, fragmentos muy misteriosos que mi colega Konrad Heschler ha estudiado mucho. Entre los documentos árabes descubrieron una serie de textos de romances franceses antiguos, poemas heroicos, gestas antiguas de Francia. Y es muy curioso que se hayan encontrado ahí esos textos. ¿Por qué estaban esos textos allí? ¿Cómo han llegado esos textos a la tesorería de Damasco? Hay muchas explicaciones posibles. Alguien los llevó a Damasco. Pero otra explicación mucho más interesante es que en Damasco se estaba leyendo poemas franceses antiguos durante la época de las cruzadas. Y si esto fuera cierto, y ojalá lo fuera, si esto fuera cierto, entonces esto indicaría que Damasco era un lugar de encuentro de la cultura oriental y occidental, de una forma que no nos habíamos imaginado. Lo que está claro es que se han encontrado muchos textos de romances franceses muy antiguos en Damasco. Pasemos ahora a otra cosa. Estos son detalles del edificio. Miren aquí. Vemos que esto es parte del pórtico de la mezquita de los Omeyas en Damasco y refleja las tradiciones bizantinas de construcción en esa parte del mundo. Se trata de columnas altas y paneles de mármol en las paredes. Otra fotografía aquí. Y si vemos el interior, vemos un edificio extraordinario. Sin duda, esta es la estructura más grande que permanece actualmente y que se construyó en la primera mitad del siglo VIII. La dimensión, la magnitud de esta sala de oración hace que cualquier cosa que se construyó en Europa occidental, por ejemplo, iglesias mozárabes en España, hace que cualquier cosa que se construyó en Europa occidental parezca 10 veces más pequeño. La magnitud del edificio refleja la riqueza y la ambición de los califas omeyas de Damasco. Pero las cosas no son exactamente lo que parecen, porque este edificio tiene el tamaño, es un tamaño proporcional a la sala de oración, pero hubo un incendio y lo que vemos aquí es una reconstrucción del Imperio Otomano. Pero hay fotografías que han sobrevivido. La fotografía llegó a Oriente Medio pronto. Hay fotografías de Damasco de 1860. Y hay fotografías anteriores al incendio que se produjo en la sala de oración. Y aquí vemos la construcción del edificio Omeya, el diseño del edificio Omeya. Un colega de la Universidad de Edimburgo, Alan George, por primera vez está redactando la historia de la mezquita, utilizando la informática para reconstruir cómo era la sala de oraciones de los Omeyas original. Y cuando haya terminado su estudio tendremos una idea mucho más clara de cuál era el plano exactamente. Y aquí también merece la pena señalar los mosaicos. Y de nuevo vemos que hay una continuidad
con lo que se hacía antes. En el interior no sobreviven los mosaicos por el incendio, pero en las columnas que están alrededor del patio sí. Y vemos aquí un mosaico muy interesante a la bizantina, de cristal. No es de piedra, sino de cristal. Se puso en la pared para que las distintas facetas de los mosaicos de vidrio reflejaran la luz de distinta manera. O sea que no es una imagen sin vida monótona, sino que es una imagen que va cambiando constantemente a medida que uno se mueve y a medida que se mueve la luz. Desde distintos ángulos se ve de distinta manera el vidrio en las teselas. Y esto no se podría conseguir con la fotografía. Y dentro de estas columnas, de estos soportales, vemos estas representaciones de lo que parecía ser un dios en un paraíso. Aparece un paisaje que parece el paisaje del Guta de Damasco, con ríos, el río Barada, por ejemplo, con árboles altos y casas en la parte superior, etc. Pero sin habitantes, ni animales ni humanos. Nadie vive en esas casas, o si viven ahí, nadie sale de las casas. Es una representación que refleja algunos prejuicios islámicos contra el mostrar la figura humana, pero al mismo tiempo evoca este maravilloso paisaje alrededor de Damasco, al mismo tiempo que evoca lo que podría ser el paraíso. Y lo último que les he enseñado eran, o mejor dicho, alguna de estas obras arquitectónicas es muy sofisticada. Siguen un diseño clásico elegante y es difícil saber lo que se ve en esta foto. La parte superior es un puente. Si miramos debajo del puente vemos una casa de un pueblo, o se trata más bien de un elemento arquitectónico semicircular. En cualquier caso, suscita un debate interesante sobre la arquitectura clásica. Los grandes maestros del siglo XVII y XVIII tal vez hubieran reconocido esto y hubieran visto cómo se utilizaba el canon clásico. Y tal vez esto era lo que querían hacer los omeyas. Desde luego, es muy misterioso y es difícil saber a ciencia cierta qué es lo que buscaban. Lo que vemos es que se desarrolla la ciudad antigua en las murallas, cambia el plano, pero a pesar de todo hay una continuidad con la estructura clásica. Y merece la pena destacar que Damasco era la capital del califato omeya. Eso lo sabe todo el mundo porque aparece en los libros de historia. Pero en realidad los califas omeyas permanecían muy poco tiempo en Damasco. El primer califa construyó ahí un palacio, pero los demás califas omeyas jamás pernoctaron en el palacio. Vivían en muchos otros sitios. Algunos viajaban sin parar desde el valle de Bakar en invierno, o mejor dicho, en verano, en las montañas del Líbano, y luego en otoño pasaban por Damasco, pero no se quedaban en la ciudad, se quedaban en un monasterio que estaba fuera de la ciudad, de Erborán. No sé si entonces era un monasterio o no, porque la idea de que un califa se alojara en un monasterio es ya muy curioso. Y luego, en invierno, iban al mar de Galilea, donde habían construido una serie de palacios y donde la temperatura era agradable. Y en primavera volvían a empezar. Esto significa que Damasco no creció como Bagdad. Bagdad era una verdadera capital desde el año 762, durante el califato abasí.
Muchas personas iban a Bagdad a enriquecerse. Se construyó mucho y la ciudad creció y su población puede haber llegado hasta los 500.000 habitantes. En Damasco no. En la época de los omeyas fue una ciudad grande con su gran mezquita, pero no creció prácticamente más allá de sus murallas. En el siglo XII pasó algo curioso, y es que se desarrolló la ciudadela. Y esto lo vemos en todo Oriente Medio. A partir de 1050 hay ciudadelas urbanas, castillos en las ciudades que van apareciendo. Esto no era un fenómeno islámico, pero es un fenómeno que vemos en el Cairo en el siglo XII, en Saladín, lo vemos en Alepo, en donde también se construye una ciudadela que no se utilizaba al principio, pero en el siglo XII se fortifica y prácticamente cada ciudad, desde Turkmenistán hasta la costa del Mediterráneo, prácticamente todas las ciudades tenían una ciudadela urbana que se construyó en los siglos XII y XIII, a principios del siglo XIII. Y en Damasco también se construyó. I'll just have to leave it there. I may get more photographs. I thought I got more photographs digital. Hay otras cosas que pasaron también, según fueron pasando las décadas, y hubo otra característica arquitectónica importante de Damasco, que son las madrasas. El más antiguo está en Damasco y parece datar de justo del final del siglo XI, pero realmente es en el siglo XII cuando empiezan a aparecer las madrasas en el tejido urbano de las ciudades. Son centros educativos, porque en la primera época islámica la educación se llevaba a cabo en las mezquitas, o los profesores enseñaban en sus casas o en las casas de los grandes nobles. No había infraestructura educativa como tal específica. Pero en el siglo XII todo eso cambia, y de nuevo en todas partes, desde el Turkmenistán hasta Cairo, eso cambia, y hasta el Océano Atlántico, de hecho, empiezan a aparecer las madrasas, una cosa absolutamente característica del tejido urbano de Damasco, donde había múltiples. Pero quiero casi terminar, porque sé que se nos va acabando el tiempo, hablando del magnífico legado de las viviendas de la primera época moderna, las casas del siglo XVI, XVII que encontramos en Damasco. Un legado que hasta los últimos 20 años prácticamente era ignorado, pero un par de décadas antes del comienzo de la Guerra Civil, estas casas empezaron a apreciarse cada vez más. Aquí tenemos un ejemplo del siglo XVIII, con un patio empedrado, sus árboles en el centro, justo en el corazón de la ciudad antigua, con unas magníficas tallados en madera, y bueno, vemos estos interiores típicos de las casas del centro de Damasco, y muchas de ellas sobreviven. Y aquí tenemos otro patio lo que llaman un car en Siria, que es una especie de diván donde se sentaba la gente. Y estas casas eran, bueno, y son, esperamos todavía, uno de los grandes placeres y atractivos de Damasco. Y es interesante, yo creo, ver cómo ha ido contribuyendo cada siglo algo más al atractivo y a la riqueza de la estructura de la ciudad. En el siglo XVIII, XIX, estas maravillosas casas de Damasco. Y con esto volvemos a lo de la ciudadela. Lo siento porque están saliendo las fotos en el orden que no era. Esta es la ciudadela de Damasco, y podemos ver que es realmente una fortificación muy impresionante. La ciudadela, tal y como está en la actualidad, fue construida fundamentalmente a principios del siglo XIII. Fue construida por uno de los ayubís,
un hermano de Suleimán que murió en el 93, que construyó esta ciudadela y que se diseñó no para proteger Damasco contra los ataques de los cruzados, como podríamos pensar, sino para proteger a los príncipes de Damasco contra los ataques de sus primos, los otros príncipes ayubíes que querían hacerse con la ciudad. Y la arquitectura es algo completamente novedoso en la ciudad de Damasco. Estas fortificaciones militares musulmanas de principios del siglo XIII son tremendamente parecidas a los castillos de los cruzados del mismo periodo. Estas estructuras cuadradas que vemos, la mampostería en relieve pero que sobresale, todos ellos son características que vemos en los castillos de los cruzados de alrededor del año 1200. Pero lo que no sabemos, curiosamente, es qué llegó primero, si este estilo lo desarrollaron en el mundo islámico y los cruzados lo copiaron o viceversa. Pienso que probablemente la evidencia nos indica que este es un tipo de construcción cruzado que luego adoptaron los musulmanes, pero está por demostrar. Lo que es interesante es ver cómo la tecnología arquitectónica se traslada a través de la frontera entre cruzados y musulmanes. Ambos lados construyen de la misma manera, utilizando las mismas tecnologías, y es muy probable que utilizaran también los mismos obreros y los mismos arquitectos, que distintos grupos de obreros construyeran para un príncipe musulmán un año y para un alemán el siguiente. La verdad es que sería curioso pensar en esos grupos de trabajadores. Hoy pensamos en esos romances franceses que aparecieron en esa tesorería. Aquí tenemos la inscripción también en una de estas fortificaciones. Y bueno, pasamos ya al periodo moderno, y aquí solamente quiero mostraros un par de elementos del modernismo, las nuevas plazas que se construyen por primera vez, bueno, en los 1880 realmente. La ciudad se sale por primera vez de sus muros y empiezan a aparecer desarrollos como este, una plaza que actualmente está dominada por la grotesca y enorme y biblioteca sin terminar de hormigón que domina totalmente el paisaje. Pero bueno, aquí vemos esa plaza a principios del siglo XX, probablemente justo antes de la Primera Guerra Mundial, porque por los vehículos que vemos ahí, y esa columna que conmemora el desarrollo de la línea ferroviaria que llevaba desde Damasco a Medina. Y bueno, las maravillosas casas otomanas y un souk completamente nuevo, que también es construido en el centro de la ciudad, que es el Jamililla, para honrar al sultán otomano Hamid II. Pero bueno, sigue las mismas líneas que el souk anterior, pero son tiendas de la época otomana, y sigue siendo actualmente uno de los núcleos comerciales de la ciudad antigua. Y luego, por supuesto, la estación de ferrocarril, porque esto es lo que significaba ser moderno en la primera década del siglo XX. Se construye una estación de ferrocarril desde la que iban los trenes para llevar a los peregrinos, a los hajis, a Medina. Y está, por supuesto, fuera de los muros de la ciudad, pero decorado en un estilo neomorisco, digamos. Y bueno, eso lo voy a dejar ahí. Y representa, bueno, no el fin de Damasco para nada, pero sí cómo evolucionaba Damasco en la época de la Primera Guerra Mundial, y luego, por supuesto, la ciudad ha crecido muchísimo desde entonces. Y lo que pretendía hacer con esta conferencia era, para los que lo conozcáis, pero también para los que no conozcáis Damasco, explicar cómo ha ido renovándose la ciudad constantemente a través de los siglos, cómo ha ido desarrollándose constantemente de distintas maneras, en las distintas generaciones, pero reteniendo siempre los elementos básicos, las murallas de la ciudad, el santuario central. A pesar de la evolución en los estilos arquitectónicos, la ciudadela, las madrasas, las grandes casas del siglo XVIII-XIX, la modernización que representan las nuevas plazas de los nuevos barrios y también la estación de ferrocarril a principios del siglo XX, pero aún así, justo hasta llegar al siglo XX,
Damasco mantenía esa extraordinaria continuidad en su evolución urbana. No se me ocurre ninguna otra ciudad de Oriente Medio en la que tengamos esa sensación de la larga evolución de un centro urbano y cómo cada siglo va aportando su propio sello distintivo a esta maravillosa riqueza de edificios y de estilos que es el Damasco antiguo. Y esperemos, por supuesto, que vaya a sobrevivir el actual cataclismo y que siga teniendo esa riqueza en su textura urbana, ese amor por la vida y por los distintos estilos arquitectónicos que esperamos siga haciendo felices a nuestros hijos y nietos cuando lo visiten. Muchas gracias.